Hay una palabra poderosa para todos vosotros. Y esta palabra se encuentra en el libro del profeta Jeremías. El libro del profeta Jeremías. Capítulo 30. Versículo 24. Libro del profeta Jeremías, capítulo 30, versículo 24. Y cuando usted lo consiga, me lo confirma con un amén. Me escribe amén. Dios bendiga a mi padre Rubén Figuereo de La Paz, a mi hermano Samuel Figuereo, a nuestra hermana Alejandra Martínez, Morena Estefan, Guillermo Sterling. Dios le bendiga a todos. Libro del profeta Jeremías, capítulo 30, su versículo 24. Su versículo 24. Y en el día de hoy quiero compartir con todos ustedes el tema, el fin de los días. Ese es el tema que voy a compartir con toda esta audiencia, el fin de los días. La palabra de Dios la leemos en el nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. Oye lo que dice esta palabra tan poderosa. Dice, no se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. Esta es una palabra poderosa, una palabra muy poderosa de parte de nuestro Dios. Y por eso quise ponerle como tema a esta palabra, el fin de los días. Yo sé que muchas personas, al escuchar el título de este mensaje, puede pensar que en el día de hoy vamos a hablar sobre el fin del mundo. Muchas personas podrían pensar eso, que hoy yo voy a hablarle acerca del fin del mundo, o quizás le voy a hablar acerca de profecías apocalípticas. Quizás hay personas que piensan que yo voy a predicar hoy un mensaje escatológico que habla acerca del fin de los tiempos, pero no es así. No es así. Hoy vamos a hablar acerca del fin de los días, pero vamos a hablar partiendo desde el punto de vista siguiente. Vamos a hablar de los nuevos comienzos. Vamos a hablar de días nuevos, porque vienen días nuevos para nuestra vida. Es importante que usted entienda eso. Días nuevos para nuestras vidas. Entonces el texto que hemos leído para comenzar nos dice que el fin de los días es un tiempo. El fin de los días es un tiempo para entender lo que Dios hace y lo que Dios quiere para nosotros. Ya que todo lo que estamos viviendo en este tiempo, en este año 2020, es un llamado de Dios. Todo lo que está pasando en el mundo corresponde a un llamado de Dios para que cada uno de nosotros podamos reconocer que estos tiempos tienen como fin
que los días malos, los días en el cual no teníamos una buena relación con Dios, lleguen a su fin. Amén. Estos tiempos tienen que ser el fin de los días viviendo mal, viviendo una vida que no agrada a Dios, y que sean el inicio de días nuevos y buenos para nosotros y para nuestra familia. Entonces, cuando nosotros nos estamos refiriendo al fin de los días, ¿a qué nos referimos cuando decimos que estos días están llegando a su fin? ¿A qué nos referimos? ¿Qué estamos queriendo decir cuando decimos que este tiene que ser el fin de los días? ¿A qué nos referimos con este tema? Es interesante que usted preste mucha atención. Cuando hablamos acerca del fin de los días, básicamente lo que estamos anunciando es el fin de los días viviendo lejos de Dios. El fin de los días viviendo lejos de Dios. Escucha bien lo que dice el profeta Jeremías en Jeremías capítulo 2 versículo 5. Jeremías capítulo 2 versículo 5 dice: así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. En otras palabras, el Señor le está preguntando a su pueblo: ¿qué maldad los padres vuestros, qué maldad tus antepasados vieron en mí, hablando Jehová, que se alejaron de esa forma? Porque el pueblo de Israel siempre fue un pueblo de dura cerviz, siempre fue un pueblo que estuvo incapacitado para hacerle fiel a Dios. Ante cualquier pruebita ya el pueblo se estaba extraviando del propósito. Ante cualquier pruebita ya el pueblo estaba buscando otros dioses. Entonces el profeta está diciendo lo siguiente: ¿qué maldad, hablando Dios a través del profeta, qué maldad pudimos haber encontrado en Dios para alejarnos de Él? Y yo pregunto lo mismo en estos últimos tiempos en el cual estamos viviendo. ¿Qué maldad la gente ha encontrado en Dios para alejarse de Dios de esa forma, para apartarse de Dios de esa manera? Yo creo que ninguna, porque en Dios no hay maldad. Los pensamientos que Dios tiene siempre para nosotros son pensamientos de bien y no de mal. ¿Qué maldad la humanidad, qué maldad algunas personas han encontrado en Dios para alejarse de Él de esa forma? Si Dios lo que ha hecho es que le ha perdonado, Dios lo que ha hecho es con nosotros que nos ha salvado, Dios lo que ha hecho con nosotros es que nos ha restaurado, Dios lo que ha hecho con nosotros es que nos ha dado nueva vida. Todos los parabienes y todos los beneficios que benefician nuestra alma se encuentran en Dios. ¿Qué Dios nos ha hecho para que nos apartemos de esa forma? Lamentablemente muchos de nosotros hemos decidido alejarnos de Dios. Muchos de nosotros hemos decidido alejarnos de su iglesia. Y estoy hablando ahora con algunos amigos y algunas personas que lastimosamente, que lamentablemente se han extraviado, que lamentablemente se han desubicado del propósito de Dios, que lamentablemente se han alejado de la iglesia. Amén. Son muchas las personas que han decidido en lo más profundo de su corazón, lamentablemente, alejarse de Dios y de su iglesia. No por la maldad de Dios, porque en Dios no hay maldad, sino por las debilidades que ellos mismos tienen, sino por los errores de nuestro prójimo. Porque hay personas que lamentablemente, al observar el mal ejemplo que otros han dado,
han dejado de congregarse en una iglesia y se han alejado de Dios. Otros se han alejado de Dios y de la iglesia por malas actitudes de hermanos de nuestras iglesias o por su mal testimonio. Porque hay personas que dan mal testimonio para con lo de afuera y las personas entonces se alejan de Dios por su misma falta de conocimiento, porque la palabra dice que muchas personas perecen por falta de conocimiento, y la Biblia habla de personas que son débiles en la fe, y cuando observan el mal comportamiento de ciertos hermanos, entonces ellos toman la peor decisión, que es alejarse de la iglesia, y a la misma vez se alejan de Dios por ese mal testimonio. Amén. Otros se alejan de la iglesia por el mal comportamiento de ciertos pastores. Ciertos pastores que le han fallado a Dios, ciertos pastores que le han fallado a la comunidad, y entonces ellos agarran por su inmadurez y se alejan de Dios y se alejan de la iglesia. Pero yo pregunto, ¿en qué te falló Dios a ti? Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿En qué te falló Dios a ti? ¿En qué te ofendió el Señor a ti? Amén. Si algo podemos estar seguros es que nuestro Dios no ha dejado nunca de buscarnos. Nuestro Dios no ha dejado nunca de llamarnos. Nuestro Dios no ha dejado nunca de extendernos su mano. Aunque sientas que estás solo, aunque pienses que tu familia espiritual te haya abandonado, aunque pienses que tu familia espiritual no te haya buscado, el Señor nunca te ha abandonado. El Señor nunca te ha dejado. Porque hay gente que ponen como excusa eso. No es que no me buscan, no es que no me llaman, pero Dios nunca te ha dejado. Dios nunca ha dejado de buscarte. Él está siempre presto a extenderte la mano, a ayudarte, a sanarte, a liberarte. Oye bien lo que la palabra dice en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo 16. Y digo esto con mucha tristeza en mi corazón, porque hay mucha gente descarriada. Lamentablemente hay muchas personas descarriadas que se han apartado del propósito de Dios, porque no ven amor en la iglesia, no ven pasión en la iglesia, no ven misericordia en la iglesia. Y ellos, por su falta de conocimiento, se descarrían y se apartan del Señor y jamás vuelven a pisar una iglesia, porque salen heridos, salen enfermos, salen tristes, salen abatidos. Pero déjame decirte una cosa, tú que me estás escuchando y eres descarriado, tú que me estás oyendo y te has apartado del Señor o te has enfriado espiritualmente, yo quiero que tú entiendas que Dios siempre ha sido bueno y Dios siempre ha tenido misericordia de ti, y el Dios del cielo te dice en el día de hoy que te ama y que te anda buscando, porque el Padre anda buscando verdaderos adoradores para que le adoren en espíritu y en verdad. Y el Dios del cielo tiene sus brazos abiertos y está esperando por ti. Así que sal de ese letargo espiritual, sal de esa oscuridad espiritual y vuelve al Señor. Él tiene pasión y compasión de ti. Ven a Él, Él te quiere salvar. Ven a Él, Él te quiere restaurar. Ven a Él. Escucha bien lo que la palabra dice. En Ezequiel capítulo 34, versículo 16. Yo buscaré la perdida y haré volver a redil la descarriada. Vendaré la peniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. ¡Wow! Aquí habla de quebrantar y destruir. Esto está hablando acerca no de matar la oveja, sino de quebrantarla, es decir, de debilitar las fuerzas de su alma, para que su alma se ponga en armonía con lo que la palabra de Dios establece. Yo buscaré a la perdida, dice el Señor, y haré volver a redil a la descarriada, y vendaré a la peniquebrada.
En el mundo estamos viviendo tiempos difíciles, en los cuales ya no podemos seguir viviendo lejos del Señor. Tenemos que ser humildes. Y más en este tiempo de enfermedades, más en este tiempo de pandemia, tenemos que ser humildes y volver a Él. Tenemos que dejar de poner nuestra mirada en los hombres. Deja ya de estar poniendo tu mirada en los hombres. Dejemos de poner la mirada en los hombres. Ha llegado el tiempo de que pongamos nuestra mirada en Dios. Tenemos que regresar con humildad a los brazos de nuestro Padre Celestial, el cual siempre nos recibirá con gozo, el cual siempre nos recibirá con misericordia. Escucha bien lo que dice Lucas, capítulo 15, versículo 20 al 24. Aquí habla acerca de la parábola del hijo pródigo. Todos conocen la historia. El hijo pródigo reclamó su herencia y se fue con la herencia y gastó todo lo que había heredado. La palabra dice que comenzó a pervertirse, comenzó a depravarse y lo perdió todo. Y lamentablemente al perderlo todo, comenzó a pasar hambre. Y la palabra dice que llegó a una ciudad y comenzó a apacentar los cerdos porque no encontraba otra forma de cómo ganarse la vida. Y consiguió un trabajito apacentando cerdos, es decir, dándole comida a los cerdos. Y mientras le daba la comida a los cerdos, era tanta el hambre que él tenía, que él anhelaba comer de las algarrobas que comían los cerdos. Él anhelaba comer la comida de los cerdos. Después de tenerlo todo, porque cuando uno está con el Señor, uno lo tiene todo. Hay paz, hay gozo, hay alegría. Y después de tenerlo todo, lo perdió todo. Lo perdió todo. Perdió el gozo, perdió la paz, perdió la alegría, perdió la salvación, perdió la bendición, perdió el sustento. Pero gracias a Dios que el hijo pródigo recapacitó y dijo: wow, cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre. Y digo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no merezco ser llamado tu hijo. Te pido que me perdone y que me haga como uno de tus jornaleros. Pero oye bien lo que la palabra dice. En Lucas capítulo 15, versículo 20 al 24. La palabra dice: y levantándose vino a su padre. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiestas. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Eso es lo que hace el Padre. El Padre siempre, amado amigo, tú que estás descarriado, tú que estás apartado del Señor, el Padre siempre está presto, con sus brazos abiertos, esperando el día en que tú vuelvas a Él. El fin de los días. El fin de los días viviendo sin entregarnos por completo al Señor. Es el punto número 2 que quiero transmitirte en esta noche. El fin de los días viviendo sin entregarnos por completo al Señor. Así que diga conmigo: llegó el fin de los días en el que le servía a media a Dios. A partir de ahora le serviré a Dios por completo, no a media. Escucha bien lo que dice Oseas, el libro del profeta Oseas, capítulo 7, versículo 8. Oseas, capítulo 7, versículo 8.
La palabra dice, Efraín se ha mezclado con los demás. Efraín fue torta no volteada. Oye lo que dice, lo interesante de ese texto bíblico. Dice, Efraín fue torta no volteada. El Señor, por medio del profeta Oseas, les dio palabras duras contra su pueblo al profeta Oseas. Y el profeta Oseas comparó al pueblo de Israel como una torta no volteada. El pueblo era como una torta no volteada. La imagen de la torta volteada significa que esa torta que estaba siendo cocinada en las brasas está quemada por un lado, pero sigue cruda por el otro lado. Así hay mucha gente que están cocinados por un lado, pero por otro lado siguen cruditos. En otras palabras, no se han entregado a Dios por completo. Entonces, y yo pregunto en esta hermosa noche, ¿estaríamos dispuestos nosotros a aceptar que se nos diera una torta media cruda? Si usted va a comprar una torta, ¿le gustaría que le sirvieran una torta media cruda? ¿Una torta que está mitad cocinada y mitad cruda? Seguramente usted se pondría guapo y no aceptaría esa torta. Y usted le reclamaría a quien le sirvió la torta. Entonces, ¿por qué usted piensa que Dios te va a querer así? ¿Por qué pensamos que a nuestro Dios le agrada que nuestra vida esté parcialmente entregada a Él? ¿Tú crees que a Dios le agrada eso? ¿Usted cree que a Dios le agrada que nuestra vida esté parcialmente entregada a Dios? Son muchos los cristianos que ante esta crisis que estamos enfrentando, estaban dispuestos a consagrar su vida para Dios el domingo, pero de lunes a sábado su vida estaba enfocada únicamente a la mundanalidad. Son cristianos nada más los domingos, pero de lunes a sábado son una torta no volteada para Dios. Y eso es lamentable. Personas que solamente los domingos y quizás otro día de la semana son cristianos, pero los demás días entonces son unas tortas no volteadas para Dios. Son muchos los cristianos que hemos sido como una torta no volteada, pues servimos al Señor, pero nos negamos a dejar un vicio, un ejemplo. Le servimos al Señor, pero nos negamos a dejar una relación pecaminosa, una relación que a Dios no le agrada. Personas que son cristianas, pero no quieren abandonar las bebidas alcohólicas, por ejemplo. Gente que beben a mucho alcohol. No es que un día usted no se beba una copita de vino. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero hay personas que beben hasta embriagarse, que beben hasta emborracharse. Entonces, si usted no está dispuesto a cederse a Dios, no diga que usted es un cristiano entregado a Dios por completo. Amén. Personas que dicen servirle al Señor, pero no quieren abandonar el vicio que tienen. No quieren abandonar esa relación pecaminosa que tienen. Quizás de adulterio, de fornicación. Amén. Gloria a Dios. Son muchas las personas que se congregan en la iglesia, pero siguen maltratando a sus familiares. Oye bien, siguen maltratando a sus familiares. Siguen ofendiendo a sus familiares con palabras muy fuertes. Amén. Son muchas personas que son muy dadivosas con sus finanzas, pero no están dispuestas a dar amor y perdón a las personas
que le han ofendido. Y tenemos que serle fiel a Dios en todas las áreas. Tenemos que serle fiel a Dios en todas las áreas. En todas las áreas tenemos que serle fiel a Dios. En todas las áreas hay que serle fiel a Dios. Amén. Escucha bien lo que la palabra dice en Colosenses capítulo 4, versículo 12. Porque es de suma importancia que entendamos que tenemos que decidir que este es ya el fin de los días de vivir en esa condición. Tenemos que decidir eso, que este ya es el fin de los días de vivir en esa condición. Tenemos que comprender que nuestro Dios espera de nosotros una entrega completa, no solamente una entrega parcial. Escucha bien lo que dice Colosenses capítulo 4, versículo 12. Colosenses 4:12 dice: os saluda Efratas, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Qué palabra más poderosa. Qué palabra más poderosa. El Señor nos quiere firmes, perfectos y completos. Son tres palabras importantes. Nos quiere firmes, maduros. La palabra perfecto es la palabra maduro, y completo en el Señor. Amén. Así que póngase a pensar en lo que le estoy explicando a la luz de la palabra de Dios. Ya llegó el fin de los días en el cual yo le servía a Dios a media. Ya basta de estar tibio. Ya basta de estar frío espiritualmente hablando. Ya basta de servirle a Dios a medias tintas. Número 3, el punto número 3. Y es el último punto que le voy a explicar en el día de hoy. El fin de los días de hacer planes. Ya llegó el fin de los días de hacer planes y proyectos sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Diga conmigo, eso se acabó ya. De yo hacer planes y proyectos sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Dígalo conmigo. Ya esos días terminaron. Ya esos días acabaron. Ya esos días acabaron. Tome esa decisión hoy. Y a partir de ahora, tome en cuenta a Dios para todos sus proyectos. Toma en cuenta a Dios para todos tus planes. Yo quiero leerte una cita bíblica muy importante en Santiago, capítulo 4, versículo 13. Santiago, capítulo 4, verso 13 hasta el 16. La palabra dice en Santiago 4, del 13 al 16, de la siguiente manera: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo que deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. En vez de tú estar planificándote sin tomar en cuenta a Dios, a partir de este momento,
planifícate siempre tomando en cuenta a nuestro Dios. Tenemos que tomar en cuenta a nuestro Señor. En todo hay que tomar en cuenta a nuestro Dios. Verdaderamente que estos tiempos que estamos viviendo nos han demostrado que no solamente nuestra vida, sino también el mundo puede cambiar de la noche a la mañana. Y por eso muchos proyectos y planes quedaron frustrados. Y posiblemente muchos de esos planes fueron realizados sin haber tomado en cuenta la voluntad de Dios. Sin haber tomado en cuenta la voluntad de Dios. Y hoy seguramente nos sentimos enojados. Hoy seguramente nos sentimos amargados porque hemos perdido muchísimos bienes. Hemos perdido muchísimos recursos. Pero también muchos hoy se dan cuenta que haber tomado en cuenta a Dios en sus decisiones y en sus proyectos, el haber aceptado un no de Dios, fue lo mejor que le pudo pasar. Y que el haber aceptado la voluntad de Dios fue la mejor decisión que le pudo pasar. Amén. Porque han salido gananciosos en medio de este proceso. Amén, hermanos. Tiene que ser el fin de los días de seguir haciendo planes y proyectos por capricho, siendo reverdes a la voluntad y a los planes de Dios. Y tenemos que comenzar a poner nuestros proyectos, tenemos que comenzar a poner nuestros planes en las manos del Señor para que sean afirmados por Él, para que sean afirmados por Él. En Proverbios capítulo 16, versículo 3, la palabra dice en Proverbios 16, 3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Oye, qué palabra más poderosa. Oye, qué palabra más poderosa. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Amén. Serán afirmados. Todos tus proyectos, ponlo en las manos de Dios. Porque es que Dios conoce todo. Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Entonces, es a ti que te conviene poner en las manos de Dios todos tus planes, todos tus proyectos. Es el fin de los días viviendo en soberbia. Comienza a declararlo. Llegó el fin de los días. Llegó el fin de los días viviendo en soberbia. Y una nueva oportunidad de Dios para cada uno de nosotros se ha aproximado. Créelo con todo tu corazón. Créelo con todo tu corazón. Una nueva oportunidad de Dios para cada uno de nosotros, para hacer las cosas bien de hoy en adelante. Dios te ha dado esa oportunidad para que tú hagas las cosas bien desde ahora en adelante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. El fin de los días ha llegado. A partir de ahora, comienza a tomar decisiones siempre contando con el favor y la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Cierra tus ojos y comencemos a adorar a Dios.